Bendito Padre, queremos agradecerte por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra y en especial aprender más sobre la oración. Aprender que la oración nos permite conectarnos contigo y presentar delante de ti todas nuestras necesidades, todas nuestras angustias, todas nuestras preocupaciones. Hoy estamos atentos a tu enseñanza y que seas tú mismo el Maestro que nos enseñes a nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bien, estábamos hablando acerca de las enfermedades que son fruto de un alma afligida, angustiada, preocupada, desesperada, con afanes, y de lo cual se derivan muchas enfermedades como alteraciones cardíacas, como diabetes, problemas menstruales en las mujeres y otro tipo de enfermedades que son fruto de lo que la persona está viviendo en su interior, en su alma. Por tanto, se hablaba acerca de que cuando nos liberamos de ese afán mediante la oración, podemos obtener sanidad de ese tipo de enfermedad. La pregunta que nos debemos hacer a algunos de nosotros en estos momentos, conforme a Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Es una pregunta continua que muchas personas se hacen frecuentemente. A veces en el saludo entre personas cristianas se suele decir ¿cómo se encuentran? Y no somos lo suficientemente sinceros en estos momentos para manifestarle a la otra persona que tenemos o padecemos una enfermedad. Y lo que solemos decirle, pues bien, para no preocuparlo. Es decir, no estamos expresando que dentro de nosotros sí puede haber una enfermedad y que es necesario que esa persona que es creyente y quizás una persona que es líder en una iglesia tenga la oportunidad de conocer por lo que estamos pasando en este momento. Entonces Santiago sencillamente le pregunta a la iglesia: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Porque entendamos que las enfermedades no todas son visibles. Hay enfermedades que se expresan y otras que están ocultas. En Mateo capítulo 4, el versículo 23, dice: Jesús recorría por toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Recordemos algunas de las sanidades de Jesús. Cuando Jesús iba entre las multitudes, habían sanidades de enfermos que no tenían dolencias. Por ejemplo, en el caso de un cojo, había una enfermedad en su cuerpo, no era normal que él tuviera la cojera, podía tener su miembro inferior, pero no podía caminar por la cojera. Había una enfermedad, no había dolencia. En el caso de los ciegos, a los cuales Jesús sanó, había una enfermedad, pero ellos no experimentaban dolencia, es decir, no podían ver. Había una enfermedad física en su cuerpo sin experimentar dolencia. No todas las enfermedades se manifiestan en dolencia, pero lo que sí podemos saber nosotros es que las enfermedades son alteraciones leves o graves del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. Algunas de las enfermedades que nosotros padecemos como cristianos son fruto de nuestra propia alimentación, una alimentación no balanceada, una alimentación escasa de nutrientes, o pueden ser origen del sedentarismo, estamos inactivos físicamente, no practicamos algún ejercicio y eso puede generar que nuestro organismo se atrofie, y al atrofiarse alguna parte de nuestro organismo se empiezan a generar enfermedades internas. Algún problema interno empieza a hacer presión dentro de nosotros hasta que se manifiesta esa enfermedad. Pero las enfermedades también pueden venir externamente, quizás por ocasión de la labor que nosotros desarrollamos en el trabajo o alguna exposición a algún agente externo. Hoy en día que está el COVID en moda, son factores que pueden hacer que nuestro organismo no funcione debidamente y que se genere una enfermedad dentro de nosotros. Lo que significa dolencia como tal, desde el punto de vista de la ciencia, es que se experimentan los síntomas de la enfermedad.
Cuando una persona tiene dolencias o dolores, lo que está manifestando es que internamente está enfermo. Ahora, muchas personas y algunos cristianos tratan los síntomas, es decir, mediante pastillas o mediante alguna forma, procuran que esos síntomas o esas dolencias se desaparezcan o disminuyan. No es lo correcto. Lo correcto no es tratar los síntomas, sino tratar la enfermedad. Por tanto, siempre que se experimente algún síntoma de alguna enfermedad, necesitamos ir a la raíz de esa enfermedad. En Santiago capítulo 5, el versículo 13, empezábamos en algún momento preguntándonos: ¿está alguno entre vosotros afligido? Hago oración. Y recordando que todo lo que hemos venido hablando durante este tiempo es para desahogar nuestra alma. Que la oración nos permite a nosotros sacar esa angustia, esa desesperación, y cuando sale todo eso en nuestra alma, podemos experimentar sanidad. Es decir, gran parte de las enfermedades que nosotros podemos estar viviendo son fruto de la aflicción que hemos acumulado dentro de nuestro corazón, y hasta que no liberemos de esa presión interna, no podremos experimentar la sanidad interior, una sanidad que proviene de nuestra alma. Entonces, la primera pregunta de Santiago es esa: ¿está afligido? Bueno, haga oración. La segunda pregunta que hace Santiago es: ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Cuando la persona mantiene en ese estado de alegría, cantando alabanza, está conservando su sanidad. La presión interna de las enfermedades va a desaparecer y la persona puede conservar por mayor tiempo la salud en su cuerpo. Y la tercera pregunta que nos hace Santiago es: ¿está algún enfermo entre vosotros? Bien, aquí es donde viene la otra parte importante. La sanidad física que proviene del alma puede ser sanada a través de la oración. Una oración personal donde yo me comunico con Dios para desahogar mi alma. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de sanidad. Y es la sanidad que yo no puedo, a través de la oración mía y después de haber desahogado mi alma, obtener la sanidad. La recomendación que hace Santiago es: llame a los ancianos de la iglesia. Qué particular que Santiago no dice llame al pastor de la iglesia, llame al discípulo que tenga el don de sanidad. No, Santiago es muy explícito diciendo llame a los ancianos de la iglesia. Es un grupo de personas con madurez espiritual para que la gloria de Dios se manifieste a través de ellos. Recordemos que en la época de cuando se hacían los fusilamientos a las personas, alguien que era condenado a la muerte bajo el fusilamiento, colocaban a una serie de soldados, a una fila de soldados frente al que iban a eliminar en ese momento. ¿Por qué los colocaban a todos los soldados frente a él? Porque todos disparaban, pero no sabían quién era el que había matado a esa persona. Por tanto, no quedaba un complejo de culpa entre los soldados. Estaban obedeciendo una orden, pero ellos no sabían cuál fue la bala que efectivamente mató a esa persona. Cuando hablamos y comparamos eso con la situación que se presentaba en esa época, es porque si llamamos a los ancianos de la iglesia, nadie puede decir mi oración fue la que sanó a esa persona. Es decir, pudo ser la oración del uno, del otro, hay varios, no se sabe cuál fue la oración de fe que sanó a esa persona. Por eso es importante que no sea un anciano o una persona la que ore por el que está enfermo, sino un grupo de ancianos los que oren por esa persona. La oración de alguno de ellos será la que producirá la sanidad. Y ninguno de ellos podrá vanagloriarse diciendo no, fue que mi oración fue poderosa, mi oración fue, mejor dicho, lo máximo, yo soy un duro en la sanidad. No, ninguno podrá atribuirse esa sanidad porque se está haciendo en grupo, por parte de un grupo de líderes cristianos o personas que tienen madurez espiritual. La orden es llame a los ancianos de la iglesia
Y esos ancianos de la iglesia van a orar por el enfermo. Y no solamente van a orar por el enfermo, sino le van a ungir con aceite en el nombre del Señor. Aquí en esa parte de la unción con aceite tenemos que tomar dos posiciones. La primera, la espiritual. Cuando se unge con aceite en el nombre del Señor a una persona, a un cristiano, lo que se está haciendo es recordando la presencia del Espíritu Santo en ese lugar. Recordemos que el aceite se utiliza mucho como símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando se dice ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, estamos evocando la presencia del Espíritu Santo en ese sitio para que la oración con el poder del Espíritu Santo sean la que produzca la sanidad de esa persona por la cual los ancianos de la iglesia están orando. Ahora bien, tomémoslo por la otra parte. El aceite en la época de Jesús y para el pueblo judío era uno de los medicamentos cotidianos muy utilizado para sanar diferentes enfermedades. Entonces, si lo tomamos por ese lado, podemos entonces llevar la secuencia. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Luego, el cristiano, haciendo uso de los medicamentos formulados por un médico en el nombre del Señor, podrá lograr la sanidad. Aquí lo vamos a tomar en esas dos formas. Uno, con la presencia del Espíritu Santo para operar sanidad. Dos, el medicamento formulado por un médico que se toma en el nombre del Señor. Es que recordemos que siempre que tomamos medicamentos, nuestra fe no debe estar en el medicamento. Nuestra fe no debe estar depositada en el médico que me la formuló. Nuestra fe debe estar depositada en el nombre del Señor, que a través de ese medicamento o a través de ese aceite produce sanidad en mi cuerpo. Dice el versículo 15 de Santiago, y la oración de fe. Ya les digo, es un grupo de ancianos, no sabemos la oración de fe de quién salvará al enfermo o sanará al enfermo. Puede ser la misma oración del enfermo, que el oro por su sanidad, la que produzca esa sanidad, no lo sabemos. Pero lo cierto es que en ese grupo de personas, donde hay ancianos y donde está el enfermo, una oración de fe, una de ellas será la que dará la sanidad al enfermo. Y el Señor lo levantará, es decir, la sanidad proviene de Jesús, porque se está haciendo en el nombre de Jesús. Algo particular es la parte final de este versículo, dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pues bien, algunas de las enfermedades bíblicamente se sabe que han sido fruto del pecado. Por tanto, no es suficiente con que la persona se sane físicamente. Eso es importante. Lo importante es que aparte de obtener la sanidad física, sus pecados sean perdonados. En alguna ocasión, un discípulo cristiano me hablaba confesándome su pecado, que había tenido relaciones sexuales con cerdos. Y eso le generaba a él un conflicto espiritual muy grande. Él se sentía con un complejo de culpa bastante grande delante de Dios. Solamente cuando la persona experimenta el perdón de Dios por sus pecados, es que podrá ser sanado no solamente espiritualmente, sino también físicamente. Entonces, ahí es muy clave en cada uno de nosotros que no solamente es sanar a la persona físicamente, sino que también, si hay pecados que han generado en esa persona un complejo de culpa agravado, la persona puede experimentar el perdón de Dios. Y ese perdón de Dios no permitirá que la enfermedad regrese a su cuerpo. Si no hay el perdón de Dios, es decir, si la persona no experimenta el perdón de Dios, es posible que esa enfermedad regrese a su cuerpo. Luego, es importantísimo eso, y recordemos cuando los amigos de aquel que estaba postrado en un lecho lo descendieron por el techo de la vivienda donde estaba Jesús, lo primero que Jesús hizo fue perdonarle los pecados. Y después sí, le produjo la sanidad a ese paralítico.
Lo mismo puede suceder en nuestras vidas. Viene la sanidad, pero es necesario que experimentemos el perdón de nuestros pecados para que la sanidad se conserve en nuestra vida. La pregunta final de esta noche, y que es necesario y oportuno hacernos, es: ¿estás experimentando sanidad? Si no estás experimentando sanidad, hay 3 cosas que se deben hacer. Lo 1, revisa tu alma. ¿Cómo está tu alma? Y ya sabes que si tu alma está en angustia, debes hacer oración. Lo segundo, debes ir al médico. La medicina no riñe con el cristianismo, ni el cristianismo riñe con la medicina. Pablo le decía a su discípulo Timoteo, le decía: bebe vino, porque Timoteo padecía de enfermedades estomacales digestivas y no podía consumir agua como lo hacían las demás personas. Pablo en esos momentos le decía: bebe vino, para evitar esos frecuentes desórdenes gástricos que estaba viviendo Timoteo. Es decir, no había riña entre las 2 cosas. Pablo no oró por la sanidad de Timoteo. Pablo le recomendó a Timoteo: cuides tu salud a través de una alimentación sana, y esa alimentación sana implica que beba vino. Luego, ve al médico, es una de las recomendaciones que se le deben dar a los cristianos. No superespiritualicemos la vida cristiana en ningún momento. Ya cuando vamos al médico y la enfermedad continúa en nuestro cuerpo, vamos a los ancianos de la iglesia y buscamos en ellos la oración de sanidad para nuestros cuerpos. Entonces viene esa secuencia: revisar nuestra alma, ir al médico y tomarnos los medicamentos y hacer el tratamiento en el nombre de Jesús. Y lo tercero, si la cosa se complica, si la enfermedad es muy grave, ir a los ancianos para que a través de ellos y la oración de alguno de ellos produzca la sanidad en nuestro cuerpo y la gloria sea perfectamente para Dios. Oremos en estos momentos para que esa oración de sanidad sea efectiva en nuestra vida. Padre, gracias porque tú nos enseñas que la vida cristiana es una vida de salud, y la salud empieza por la salud de nuestra alma. Y aquellas enfermedades que se manifiestan en nuestro cuerpo y que continúan en nuestro cuerpo pueden ser tratadas a través de la medicina que la ciencia de este mundo ha producido. Pero siempre, Señor mi Dios, que tomemos esos medicamentos y hagamos esos tratamientos, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, porque nuestra confianza estará en el poder tuyo y no en la medicina. Padre, gracias porque tú has levantado un grupo de ancianos en cada iglesia, en cada lugar, para que aquellas enfermedades que son graves y que no han sido sanadas, Señor mi Dios, a través de la oración y a través de los medicamentos, tú escuches esa oración y hagas sanidad a través de ese grupo de ancianos. Padre, siempre la gloria será para ti, y así lo consideramos. Te damos gracias porque podemos disfrutar de la sanidad siempre que dependamos enteramente de ti. En el nombre de Jesús te agradecemos porque produces en nosotros la sanidad que necesitamos. Amén.